Hola a todos y a todas, nosotras somos Iris y Nuria de Asociació Esplais Valencià y vamos a hablar sobre el tema de la salud mental en tiempos de cuarentena, cómo nos ha afectado esta crisis a nivel emocional y por último también queríamos daros una serie de pautas para aprender a gestionarlo y llevarlo mejor. Este podcast será en colaboración con Marta y Lorena, que son también dos monitoras del Esplai y graduadas en psicología. Vale, para empezar, la primera pregunta trata acerca de los principales impactos a corto y a medio plazo que está produciendo esta crisis de pandemia entre los jóvenes, que principalmente son la angustia y la ansiedad. A todo ello también se le suman más dificultades, como puede ser la concentración, las alteraciones de sueño, la mala alimentación. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras estudiamos o trabajamos desde casa? ¿Qué podemos hacer para suavizar estos síntomas? Hola, buenas. Yo soy Lorena, soy graduada en psicología, como ha dicho Nuria, pero me gustaría también comentar que simplemente soy graduada en psicología, en plan no tengo ningún tipo de especialización en psicología clínica ni nada. Entonces, las pautas que vamos a comentar aquí y tal son simplemente eso, pautas, recomendaciones generales. No son ningún tipo de panacea ni nada, no hay que tomárselo al pie de la letra porque cada caso es diferente y a cada persona le viene mejor una cosa u otra. Pero bueno, así en normas generales, cosas que nos pueden ayudar, pues intentar llevar una rutina. Es importante seguir haciendo cosas como cambiarnos de ropa para estudiar y trabajar, porque eso también nos ayuda a cambiar el chip y entrar y salir de la dinámica de trabajo o de estudio más fácilmente. Ya que uno de los principales riesgos que corremos en estos tiempos de pandemia es no poder desconectar porque nuestros lugares de relax y de trabajo son los mismos, ahora no están separados físicamente. También intentar mantener una rutina de sueño fija con la misma hora para levantarse y para acostarse cada día, que es lo que se llama profilaxis del sueño, o sea, higiene del sueño. Utilizar la cama solo para dormir, hacer ejercicio durante el día para conciliar el sueño mejor, procurar no exponerse a pantallas, a dispositivos electrónicos a partir de las 8 de la tarde, porque es cuando se empieza a producir la melatonina, que es una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Y si nos exponemos a pantallas y luz azul, retrasamos su producción. Y luego, para lidiar un poco con la preocupación que tenemos en general, hay una herramienta que se ha desarrollado para afrontarla mejor, que se llama el árbol de la preocupación y que consiste en primero identificar la preocupación, después identificar si es una preocupación hipotética o si se puede hacer algo al respecto. Si es una preocupación hipotética, no es un problema real, pues cambiar el foco de atención y dejar que la preocupación se vaya. Y si es un problema real, establecer un plan de acción, que cómo y cuándo podemos hacerlo. Si lo podemos hacer ahora, pues lo hacemos y así se va la preocupación. Y si no lo podemos hacer ahora, lo planificamos para después y así también la preocupación disminuirá. Y por mi parte, ya está. Si quieres añadir algo más, Marta. Vale. Hola, yo soy Marta. Un poquito lo mismo que ha dicho Lorena. También soy graduada en psicología, pero tampoco tengo ninguna especialización en clínica. Así que las cosas que comentemos, pues como ha dicho ella, son cuestiones muy generales que cada uno tendrá que ver si se aplican a sí misma o no. Bueno, sí, creo que como has dicho tú, una de las cosas más importantes es tener una rutina, tener un horario en el que cada día sepas pues qué tienes que hacer y que en ese horario se garantice que haya momentos de descanso y de distraerse, que al ponernos a trabajar en casa no tenemos que dedicar las 24 horas del día a trabajar, sino que como hacíamos hasta antes de la cuarentena, tiene que haber momentos que sean para el trabajo y tiene que haber momentos que sean para relajarse, para hacer cosas que nos gusten. Además, me parece muy importante eso, mantener en tu rutina cosas que te guste hacer para ayudarte a distraerte y a separarte un poco de toda la situación que se está viviendo. Como ha dicho Lorena, me parece también muy importante añadir ejercicio físico a esa rutina, además si no sales de casa, que no te cansas, entre comillas, el hacer un poco de ejercicio luego te puede ayudar con la higiene del sueño y con el poder dormir mejor, que Lorena ya ha comentado algunas recomendaciones para eso.
También súper importante para mantener el sueño, separar el espacio donde vas a dormir del espacio donde haces todas las otras cosas durante el día, es decir, no pasarte en la cama todo el día, si vas a estar con el ordenador o con lo que sea, pues sentarte en el escritorio o cambiar de habitación incluso. Y luego, si la situación te está generando mucha ansiedad o mucha angustia, algunas otras herramientas, aparte del árbol de la preocupación que ya ha comentado Lorena, pueden ser pues mantener un diario donde escribas tus emociones para identificarlas, reconocerlas y comprenderlas y no tener, o sea, no evitarlas ni negarlas porque van a estar ahí. Entonces te puede ayudar a escribirlas o te puede ayudar a hacer videollamada o a hablar con alguien con quien convivas para un poquito ventilar y también para ayudarte a identificar lo que sientes. Y luego yo creo que si aun con todo esto o con lo que tú estés haciendo no lo estás llevando bien, pues siempre puedes recurrir a ayuda terapéutica, que además durante la cuarentena salieron un montón de profesionales que se dedicaban a hacer su labor online y que seguramente puedan ayudarte mucho mejor que estos consejos tan generales que estamos dando nosotras. Y ya está. Y la segunda pregunta sería, toda esta situación de incertidumbre a la que nos estamos enfrentando, de no haber trabajo, no saber qué hacer con los estudios y demás, ¿qué podemos hacer para sobrellevarlo mejor psicológicamente? Vale, yo una cosa que he visto mucho desde que empezó todo el tema de la pandemia, incluso antes de empezar la cuarentena, es que todo el mundo intenta decir, bueno, esto en 2 semanas o esto en 2 meses se ha acabado y volveremos a la normalidad. Y ya nos hemos dado cuenta, después de muchas predicciones fallidas, que eso no es muy producente. Primero porque ninguno sabe más exactamente cuándo va a acabar todo esto, ni cuándo vamos a volver a la normalidad, si vamos a volver. Entonces, yo creo que un poco intentar no predecir el final, no decir, vale, esto va a llegar hasta aquí, porque luego resulta mucho más frustrante si llega ese momento y no se ha acabado, que yo sé que a mucha gente le ha pasado y eso ha hecho que se sienta mucho peor con la situación. Entonces, eso, intentar no predecir el final, identificar qué cosas puedes controlar de la situación y qué cosas no puedes controlar, porque, por ejemplo, que siga habiendo una pandemia mundial es una cosa que tú, por mucho que quieras, no vas a poder hacer nada al respecto. Pero igual, si tú estás en tu casa o si tú estás ahora que estamos medio fuera, medio dentro, puedes controlar, pues vale, ahora voy a hacerme un horario para yo sentirme mejor aquí dentro. O si estás buscando trabajo, pues voy a enviar 10 currículums hoy, 10 mañana y a ver si así encuentro algo. Es decir, centrarte en las acciones que puedes hacer tú, en las acciones que puedes modificar tú en tu vida, en lugar de estar concentrado en cosas que pues no vas a poder cambiar. Luego, mantener los hábitos que ya hemos comentado, igual identificar qué cosas positivas te ha aportado a ti personalmente la situación, que obviamente todos sabemos que la pandemia está siendo muy dura a nivel sanitario, a nivel pérdida de vidas humanas, a nivel económico, y eso todos lo sabemos, pero como ya he dicho, pues son cosas que no podemos controlar y que igual nos vale más la pena centrarnos en qué cosas positivas nos está aportando a nosotros para poder sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Y luego otra cosa que me parece bastante importante, que si desde que empezó la pandemia enciendes la televisión, no paran de bombardearte con información sobre el tema, a veces más verídica, a veces menos. Entonces, otro consejo que yo daría sería evitar la sobrecarga de información. En lugar de ser un receptor pasivo de la información y que te llegue de todos lados, de la televisión, de las redes sociales, de las conversaciones que tienes con las otras personas, pues igual buscar tú la información que quieres saber o que necesitas y después el resto del tiempo desconectar un poco de eso, porque al final no es productivo estar 100% todo el tiempo concentrado en saber lo que está pasando y más si lo que está pasando pues es una pandemia mundial. No sé si quieres añadir algo, Lorena. Vale, pues yo diría también que es muy importante, en la línea de lo que ha dicho Marta, reconocer lo que está a nuestro alcance y lo que no, y actuar sobre lo que está a nuestro alcance. Hay cosas que no están a nuestro alcance porque dependen de otras personas, porque depende de que el entorno responda de una determinada manera. Entonces, no podemos responsabilizarnos de eso. Por ejemplo, en el ejemplo que ha puesto Marta de búsqueda de empleo, pues está en nuestra mano hacer todo lo posible por encontrar trabajo, prepararse bien el currículum, entrevistas, etcétera, pero no está en tu mano que te contraten, eso depende de otra persona. Entonces, no es sano responsabilizarte de que no te han contratado.
Y también es importante mantenerse informado, mantenerse actualizado sobre el COVID, pero hay que tener en cuenta cómo lo hacemos, porque la información sobre la pandemia cambia muy rápidamente. El ser humano no tolera bien la incertidumbre, nos encanta la seguridad y precisamente buscamos información para que nos aporte esa seguridad y que se reduzca un poco nuestra sensación de incertidumbre. Y esta pandemia es una situación rodeada de incerteza, entonces está bien acceder a información, pero no en exceso. Me refiero a acceder a información regularmente, pero no continuamente. No estar todo el día mirando, sino a lo mejor con una vez al día que nos informemos, un par de veces al día es suficiente, porque si lo hacemos continuamente, al final es contraproducente y lo que hace es generarnos más ansiedad y más preocupación sobre el tema. Y luego también creo que es importante tomárselo como una oportunidad para aprender cosas nuevas o simplemente para descansar y no llevar un ritmo de vida tan ajetreado. Como sociedad tenemos asociado productividad con valor, con nuestro valor como seres humanos. Entonces, cuantas más cosas hagas, mejor eres. Y es importante, considero, desligar estos conceptos. Nuestra productividad no define nuestro valor y el descanso también forma parte de la productividad. Esto muchas veces se nos pasa por alto, pero si no descansamos, no podremos reponer energías y llegará un momento en el que tendremos que parar por puro agotamiento. Entonces, al fin y al cabo, esta situación es una situación novedosa para todas estamos aprendiendo a sobrellevarla. Es normal que al principio, sobre todo, no sepamos cómo hacerlo, que nos encontremos un poco perdidas, no solo en esta situación, sino en la vida en general, que nos equivoquemos y, sobre todo, cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, es lo más normal. Y lo importante es focalizarnos en aprender de nuestros errores y no en que hemos cometido el error en sí. Porque es que es eso, lo normal en un proceso de aprendizaje es cometer errores y es humano. Al fin y al cabo somos humanos, no robots que tengan que estar produciendo 24 horas al día. Sí, Y eso. estoy muy de acuerdo con eso y creo que muchas veces el concepto de salud mental se desvincula un poco del bienestar y se asocia más a el ser funcional en la sociedad, el ser capaz de ir a trabajar, el ser capaz de ir a estudiar y hacer las cosas que, entre comillas, tienes que hacer sin tener en cuenta en realidad el bienestar, ¿no? Es decir, tú puedes considerar que estás bien o que tienes salud mental porque pues tú te levantas todos los días, vas al trabajo y lo haces y luego llegas a tu casa, te ves 80 capítulos de una serie de Netflix y luego te vas a dormir, pero en realidad eso no significa que tu salud mental esté bien, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estás utilizando el ver una serie como mecanismo para disociar y para separarte de la realidad, pues es posible que haya algún componente ahí que está evitando que tu salud mental esté todo lo bien que podría estar. Y creo que es como sociedad es muy importante que hagamos esa reflexión, ¿no? De que si de verdad queremos que nuestra gente tenga salud mental, pues igual tenemos que alejarnos un poco de ese modelo de productividad extrema y de soy funcional, por lo tanto está todo bien. Exacto. Vale, pues os haré ahora yo las dos últimas preguntas. Que bueno, la primera, pues habiendo pasado una pandemia y estado un par de meses en cuarentena, sin poder ver a otras personas más que con las que convivimos, esta situación pues a todas nos ha desestabilizado emocionalmente y bueno, ¿es posible gestionar las emociones y aprender a tener una estabilidad mental? Sí, la gestión emocional es una habilidad y como cualquier otra habilidad se adquiere y se mejora con la práctica. No se nace con ella, sino que se aprende. Creo que es importante no culparnos si estamos especialmente tristes o desanimadas o tenemos cualquier otra emoción negativa, porque, como hemos dicho antes, estamos viviendo una situación de incertidumbre y una situación completamente inusual, con lo cual es lógico que nuestro cerebro reaccione a ello. Y muchas veces rechazamos las emociones negativas e intentamos evitarlas cuando en realidad tienen su utilidad y su función, al igual que las emociones positivas y son igual de válidas. Por ejemplo, al igual que la alegría nos hace querer repetir la experiencia que nos la causa, nos indica que estamos haciendo algo que nos hace sentir bien, que estamos haciendo lo adecuado, que es ahí, en definitiva. La tristeza nos hace alejarnos del tipo de experiencias que nos la provocan, nos indican que ahí no es, no acabamos de estar a gusto, que no sé, lo que estamos haciendo no nos hace sentir bien, entonces nos hace querer evitar repetir esa situación.
o incluso llorar. Llorar también tiene una función, es una llamada de ayuda. Cuando lloramos, el impulso de los otros suele ser acercarse a ayudarnos, ofrecernos su apoyo, por lo cual es igual de válido que reír. Entonces, lo recomendable sería identificar estas emociones negativas en lugar de evitarlas, sentirlas y aceptarlas sin juzgarnos a nosotras mismas ni culparnos, simplemente dejándolas existir y pensando qué nos puede querer decir esa emoción, por qué está ahí esa emoción. Y son emociones, no duran para siempre. Una característica de las emociones es que aparecen, llegan a un punto máximo donde más las sentimos y luego con el tiempo por sí solas desaparecen. Entonces, si no nos focalizamos muchísimo en ellas, no nos enganchamos en el sentido de preocuparnos excesivamente o pensamientos rumiativos de esto, ¿por qué esto, por qué esto, por qué esto, por qué? Al final la emoción tenderá a desaparecer. Entonces, lo importante es eso, sentirla, aceptarla y con el tiempo, si la aceptamos, desaparecerá. Claro, yo creo que la estabilidad emocional no quiere decir que no vayas a sentir ninguna emoción nunca, sino que las emociones que sientas no van a ser incapacitantes para ti en el sentido de que no te van a bloquear, no te van a suponer un malestar continuado. Entonces es lo que decía Lorena, ¿no? Utilizar las estrategias de regulación emocional para, una vez sabes lo que estás sintiendo, manejarlo de la mejor manera posible y no intentar evitarlo, o sea, saber que eso va a estar ahí, más especialmente en la situación en la que estamos, que como ya hemos comentado, pues genera mucha incertidumbre, genera mucha frustración, saber que va a estar ahí y a partir de eso ver qué puedes hacer tú para pasarlo de la mejor manera posible. Y es lo que dice Lorena, ¿no? Que al final con el tiempo, esto que decían nuestras abuelas de que con el tiempo todo se cura, pues tienen parte de razón, ¿no? Y es que con el tiempo la intensidad de la emoción lo más probable es que vaya disminuyendo y si encima tú tienes ya las herramientas y las estrategias para gestionarlo de la mejor manera posible, pues más fácil aún. Pero eso es una cuestión de cada vez que te sientas así, o sea, pararte, identificar, pensar en por qué lo sientes. Si es una emoción muy intensa, igual separarte un poco un tiempo hasta que baje de intensidad y luego volver a pensar sobre ella, pensar pues que podría ser peor, pensar que, no sé, igual hay algo que tú puedes hacer para que lo que te ha generado esa emoción ya no esté ahí más. Bueno, hay diferentes caminos que creo que todos automáticamente los vamos practicando poco a poco y eso, y pararse a pensar en qué es lo que sientes y qué es lo que puedes hacer al respecto, pues te puede ayudar a tener un poquito más de estabilidad. Y luego, otra cosa que me parece muy importante, ahora sobre todo en estos tiempos que pues el distanciamiento social y lo que todas conocemos es no perder el contacto con nuestro círculo más cercano. E igual hay que darle una vuelta a las relaciones sociales y aprender a usar algunos métodos para hacer videollamadas, pues mejor de los que lo usábamos antes, pero me parece muy importante mantener los contactos sociales y mantener la posibilidad de hablar con otra persona e incluso que la otra persona te ayude a regular también, muchas veces porque simplemente contándoselo tú ya estás reflejando en otra persona y que te devuelva sus opiniones sobre la situación o sobre lo que sientes, pero también porque estar con gente que nos quiere y hablar con gente que nos quiere, pues te supone un alivio emocional, entre comillas. Entonces eso, intentar mantener las relaciones sociales, aunque sea de manera distinta, y no negar lo que sentimos, como ha dicho Lorena. Bueno, y por último, la última pregunta, ya acabamos. ¿Qué síntomas nos advierten de que nuestra salud mental peligra o se va deteriorando? ¿Y cuál sería la clave para que estos síntomas no vayan a más? Vale, a ver, esto lo que voy a decir a continuación es como muy general. Entonces tampoco hay que tomárselo al pie de la letra porque puede estar ocasionado por muchas cosas. Pero bueno, alguno de los síntomas, igual, alguna de las cosas que te pueden estar pasando como consecuencia de que tu salud mental está empeorando, pues, por ejemplo, en línea con lo que estaba diciendo en la pregunta anterior, ¿no? Aislarse, dejar de hablar con la gente de tu alrededor, no saber nada de nadie, pasar mucho tiempo a solas, dejar de hacer las cosas que te gustan, en plan, pues igual a ti te gustaba mucho dibujar, pero ahora mismo no te sientes bien y lo único que haces es ver Netflix o lo único que haces es estar en la cama tirado sin hacer nada.
luego sentirte agitada o nerviosa sin ningún motivo aparente, sentirte más cansada o más fatigada de lo normal, estar más enfadada o más reactiva, rollo responder peor a las situaciones a las que te enfrentas, sentir que no tienes el control sobre tu vida, ¿no? Que vas haciendo pues lo que te va viniendo, pero que en realidad no estás decidiendo sobre lo que haces, sentir estrés, no sé, tener dificultad para concentrarse, para mantener lo que estás haciendo activo. Y luego, pues la clave para que no vayan a más, creo que lo hemos estado diciendo durante toda la entrevista, ¿no? Sobre todo lo que hemos contestado a las dos primeras preguntas, pues serían un poco las claves, pues mantener las rutinas, la higiene del sueño, hacer ejercicio, es súper positivo para la salud mental. No sé, Lorena, ¿quieres comentar tú? Sí, hacer ejercicio para la salud mental es genial porque genera endorfinas, que es una hormona que nos hace sentir muchísimo bienestar. Entonces, el ejercicio y las endorfinas se llevan muy bien. Y yo también añadiría que la inestabilidad emocional, cuando tenemos muchos cambios de humor en un lapso muy corto de tiempo y nos genera malestar, también es un síntoma de que algo va mal. Sí. La dificultad en la toma de decisiones, dificultades para sostener la atención o para concentrarse, dificultad para disfrutar de actividades que antes te generaban placer y te generaban bienestar. Y hay que tener en cuenta también la interferencia con la vida diaria. Que si hay emociones que nos están incapacitando para llevar a cabo nuestras tareas de la vida diaria, obviamente esas emociones, o sea, ahí está ocurriendo algo y eso es un signo de que algo en nuestra salud mental va mal, se está desestabilizando. Pero también puede ocurrir que no genere incapacidad o no genere tanta interferencia en nuestra vida diaria que podamos seguir, como ha dicho antes Marta en una pregunta anterior, siendo funcionales y seguir desempeñando nuestras tareas del día a día normalmente, pero que aún así a ti te genere malestar, que tú te sientas mal, ¿sabes? Que tengas emociones que tú puedes seguir con tu vida y puedes desempeñar las tareas, pero te sientas mal. Entonces esas emociones también hay que trabajarlas. Y creo que es importante responsabilizarnos de nuestra salud mental y trabajar sobre ella con la ayuda de un profesional, un psicólogo o psicóloga. Ya que al igual que si tenemos algún síntoma o malestar físico, acudimos al médico y no se nos ocurriría intentar decir, bueno, pues me curo por mi cuenta, no pasa nada, o llamo a un amigo y que mi amigo me cure. Sino que buscamos una opinión profesional, pues hacer exactamente lo mismo con la salud mental. Si aparece algún tipo de malestar, acudir a un psicólogo, porque la salud mental es igual de importante que la física, merece la misma atención o me atrevería a decir incluso más, porque como sociedad no estamos acostumbradas a hablar de gestión emocional, de educación emocional y son ámbitos que nos cuesta más gestionar simplemente porque no tenemos práctica en ello. También hay mucho desconocimiento alrededor de la salud mental y un tabú alrededor de la salud mental que no existe en la física. De hecho, con la salud física incluso acudimos a hacernos revisiones periódicamente sin tener ningún tipo de síntoma y no es visto como algo negativo. Al contrario, es visto como algo positivo, como alguien que se preocupa por su salud, que quiere comprobar que todo está bien. Pues con la salud mental es exactamente igual. El hecho de acudir a un psicólogo no significa ni que seas débil, ni que no sepas sobrellevar las cosas, ni que estés loco, nada, o sea, nada más lejos de la realidad. Simplemente significa que te preocupas y estás cuidando de tu salud mental. No sé, a nadie se le ocurriría llegar y decirle a otra persona que es débil porque ha pillado la gripe. Simplemente sabemos que hay épocas en las cuales el entorno es más peligroso porque el virus está presente, entonces es más probable que lo cojas. Y con la salud mental ocurre lo mismo. Si el ambiente no es apropiado, son ambientes especialmente adversos, épocas especialmente difíciles, es más probable que desarrollemos algún tipo de malestar y de síntoma. Pero eso, yo creo que lo importante es acudir a un profesional en el caso de tenerlos, porque es este profesional el que nos va a ayudar a identificar qué recursos tenemos actualmente para poder gestionar nuestras emociones y cómo desarrollar recursos, cómo aprender nuevos recursos para que este malestar desaparezca, para que aprendamos a gestionar emociones de forma sana y que el malestar, cuando tengamos estos recursos desarrollados, desaparezca e incluso estos recursos que desarrollamos en situaciones difíciles, luego si hay una situación futura que también es de incertidumbre, otra situación difícil, también los podemos aplicar. ¿Vale?
que al fin y al cabo son recursos que tenemos nosotras. El psicólogo no te llega y te soluciona la vida, te dice haz esto, esto y esto. El psicólogo lo que te ayuda es a detectar qué recursos tienes actualmente y cuáles podrías desarrollar más. Entonces, cuáles podrías desarrollar para enfrentar mejor la situación que estás viviendo, que te está generando malestar. Y luego, obviamente, esos recursos son tuyos y tú los puedes aplicar en situaciones futuras. Sí, la verdad es que muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Lorena y además creo que iniciativas como estas, el podcast o las recomendaciones sobre salud mental que se han estado haciendo desde las cuentas de las redes sociales de la asociación son una muy buena forma de quitar un poco ese tabú, ¿no? De ponerlo sobre la mesa y hablar sobre la salud mental, que es algo que al final a todas nos afecta en algún momento u otro y que pueda ayudar todas estas iniciativas a desestigmatizar un poco pues lo que estaba comentando Lorena, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo, incluso ahora se ve la gente que va al psicólogo de una determinada manera que no tiene por qué estar ajustada con la realidad. Y por eso queríamos daros las gracias, yo creo, por invitarnos a participar en esto y por contar con nosotras, porque por lo menos a mí me parece una iniciativa muy útil y muy importante. Sí, muchas gracias porque es eso, creo que es muy importante hablar sobre estos temas para empezar a normalizar el hablar de salud mental, empezar a desestigmatizarlo y creo que también como sociedad es nuestra responsabilidad eso, el darle más importancia, más relevancia a la salud mental y a la educación y la gestión emocional. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad, chicas. No, gracias a vosotras por acceder a entrevistaros, que aunque a lo mejor no pasemos otra cuarentena o otra situación así, nos puede servir a todas para cualquier caso de si nos diera algún bajón de lo que sea, a lo mejor estrés, todas esas cosas nos pueden ayudar en cualquier momento. Así que muchas gracias. Sí, yo también quería agradeceros a Marta y a Lorena por participar en esta entrevista y abrir un espacio de debate que es bastante actual. Bueno, de siempre se ha tratado la salud mental, pero justamente en tiempos de pandemia y coronavirus y demás, creo que es un tema muy importante y dejar atrás los tabús, prejuicios y demás. Así que muchas gracias. A vosotras. Nada, vosotros.